Gracias, buenos días. Es siempre un placer venir a Mérida en nombre del Partido Socialista para hablar con los medios de comunicación de la región, a los que ya no veo tan frecuentemente como en otras etapas de mi vida. Y creo que es bueno también desde la sociedad de Extremadura, a través de sus medios, se tenga una impresión de lo que está pasando en Bruselas. Ayer tuvimos una excelente noticia, que seguramente estará hoy en los noticiarios. Es la primera vez que se aprueba en el Parlamento Europeo, en esta legislatura, una resolución sobre Gaza. Yo fui negociador de esa resolución y, por tanto, toda mi semana ha estado dedicada a Gaza. Pero yo quería hablar, y el planteamiento que hemos hecho de esta comparecencia mía en Mérida, es hablar de algo que parece muy lejano, pero que es extraordinariamente importante, que es el nuevo presupuesto europeo para el periodo 28-32, lo que se llama el marco financiero plurianual, porque en este verano, y no se ha hablado tanto en Extremadura de ello, solo en aquellos días, se presentó el proyecto de presupuesto por parte de la Comisión Europea. La Comisión plantea el presupuesto y ahora comienza un largo proceso de negociación de 2 años hasta que se pueda aprobar en el 27 y estar listo para ser ejecutado en ese periodo que decía del 28 al 32. Y hay una grave preocupación, porque es verdad que el mundo está sufriendo sacudidas de todo tipo y la Unión Europea necesita adaptarse a un nuevo marco internacional, pero el reflejo que esta situación tiene en el presupuesto europeo, en el proyecto de presupuesto europeo, es muy preocupante, porque no solamente puede suponer un recorte histórico en algunas de las principales políticas con las que los ciudadanos de Extremadura identifican a la Unión Europea, sino que supone también un retroceso en términos del carácter europeo del presupuesto y comienza a ser peligrosamente un simple cheque que Europa entrega a cada país para que haga sus políticas. Mire, todo el mundo sabe que Europa tiene que invertir más en defensa, esa es una convicción asumida por todos los grupos políticos y por todas las delegaciones y todos los gobiernos, pero lo que no nos parece es que todo va a ser a costa de 2 políticas que son la cohesión y la PAC y la agricultura. Y por eso rechazamos de inicio, esa ha sido la posición y esa es la posición que yo vengo a exponer aquí. Los socialistas rechazamos este proyecto de presupuesto. Recorta el 20% la PAC y pone prácticamente al borde de la eliminación las políticas de desarrollo rural. Ahora imaginen en Extremadura, si a un ciudadano extremeño le preguntamos qué ha supuesto para Extremadura la Unión Europea, nos diría 2 cosas. Obras, infraestructuras, banderas europeas en los puentes, en las carreteras, ya no tanto como en los años 90, pero en buena medida, y la PAC. A un ciudadano normal le resulta difícil identificar a la Unión Europea con las baterías de los coches, pero a un ciudadano extremeño le resulta fácil identificar a Europa con inversiones en infraestructura, es decir, políticas de cohesión, y ayudas al campo, que son parte de la vida incluso social de la región. Y por eso nos parece que este presupuesto pone en riesgo no solo el montante de dinero que llega, sino el enganche, digamos, psicológico que los ciudadanos europeos tienen que tener con su administración. Los ciudadanos van a dejar de ver Europa porque un proyecto que trae este presupuesto europeo es precisamente el de renacionalizar las políticas. Es decir, permitir un mucho mayor margen a los Estados miembros para gastar el dinero europeo. El dinero europeo hasta ahora venía con unos fines. Este dinero va para esta administración, para la Junta de Extremadura, para un ayuntamiento, para un gobierno y va para hacer estas cosas. Eso va a relajarse y los gobiernos van a recibir un sobre con el que van a hacer políticas con mucha mayor libertad. Pero se pierde el carácter europeo del dinero. No solo se perderá por una visión política de que el gestor será una autoridad regional o nacional, sino sencillamente porque ya no será la misma política en toda Europa. Unos gobiernos pueden decidir que su sobre lo van a gastar en unas cosas y otros gobiernos pueden decidir que lo van a gastar en otras. Por tanto, la identificación con Europa se va a perder. Y el desarrollo rural, que ha sido una parte esencial del mantenimiento de la vida en el campo y de la lucha contra la despoblación y de la lucha contra los incendios, por ejemplo, también está en riesgo de perderse. Y también hay un elemento que es
un retroceso para nosotros. Ustedes se acuerdan de los hombres de negro y aquella terrible época de la crisis financiera en la cual las exigencias razonables de mantener las cuentas en orden se traducían en un control muy rígido de las finanzas de cada gobierno. Y la ejemplificación gráfica de aquello eran los hombres de negro, que venían o iban a Grecia o iban a Portugal y aparecían como sustituyendo a las autoridades del país en las decisiones económicas. Bueno, pues este nuevo proyecto de presupuesto plantea también como criterio para poder gastar dinero europeo normas de austeridad. Las normas de austeridad también es mejor que cada gobierno decida en qué medida y en qué, en qué hace presión para tener austeridad. Lo que no tiene ningún sentido es este gobierno, el que sea, el español o el griego, van a recibir este sobre de dinero para gastar en determinadas políticas, pero tienen que cumplir unos objetivos macroeconómicos de deuda y de déficit. Y si no los cumplen, paga el campo. Eso es lo que no comprendemos, que el campo o el desarrollo rural deba pagar que algunos países tengan más deuda y más déficit, lo cual es además otra vez golpear a los más débiles como pasó en aquella terrible época de la crisis. Y este presupuesto y estos objetivos y esta renacionalización y este recorte del 20% en la PAC tiene un nombre, y es el nombre de los conservadores europeos. Este es el presupuesto europeo que nos plantea Ursula von der Leyen, la comisaria, cuyos comisarios de presupuestos, de agricultura y de cohesión son miembros del Partido Popular. Y, por tanto, como socialistas, nuestra voz se ha alzado desde el principio y esta va a ser una larga batalla, pero queremos dejar claro que nuestra oposición completa al modelo de presupuesto que nos plantea la Comisión Conservadora de Ursula von der Leyen. No se puede hacer más con menos. En este momento Europa se lanzó a una ambiciosa cooperación para salir de la pandemia y salió bien. Y en este momento yo creo que hay que tener esa ambición. Yo creo que Europa está perdiendo impulso. Para mí, Ursula von der Leyen de esta legislatura no es la Ursula von der Leyen de su anterior legislatura. Asuntos como Gaza nos están haciendo perder toda la credibilidad que ganamos con las vacunas. Cuando las vacunas, la gente se sintió protegida y la gente sintió que la Unión Europea servía para algo concreto para su vida diaria. Ese impulso, esa legitimación, esa cercanía que consiguió la Unión Europea con sus ciudadanos se está perdiendo, y se está perdiendo, en mi opinión, no solo por plantear un presupuesto como este, porque esto es difícil que llegue a la opinión pública, sino por una actitud sobre Gaza que es sencillamente incomprensible. Los ciudadanos europeos ven los telediarios y ven lo que está pasando y se forman una opinión sobre lo que está pasando. Y la respuesta hasta ayer de la Unión Europea eran declaraciones absolutamente flojas de Ursula von der Leyen y la alta representante Kaja Kallas. Afortunadamente ayer el Parlamento vino a intentar enmendar en buena medida esa flojera, pero sabiendo que son tiempos difíciles, este es un momento en el que necesitaríamos el empuje que la Comisión tuvo en la pasada legislatura y no la actitud defensiva que está teniendo en muchos asuntos. En el asunto de Gaza, sin llamar a las cosas por su nombre, si es un genocidio, y si es una violación del derecho internacional. Me da igual que la haga Putin, que la haga Netanyahu, hay que decir que es una violación del derecho internacional, y si se provoca una hambruna es un crimen de guerra. Y los crímenes de guerra de Putin en Ucrania son llamados crímenes de guerra, y los crímenes de guerra de Netanyahu parece que alguien en Bruselas tiene dificultad en llamarles. Por tanto, estos son elementos de una cierta flojera de la Unión Europea. Esa foto de los líderes europeos con Trump en relación con los aranceles, la propia aceptación de un acuerdo de aranceles que va unido a una extraña compromiso de compras energéticas, dan la impresión de una Comisión Europea un poco desarbolada o un poco desorientada. Pero quien no puede pagar esa desorientación son los agricultores extremeños, es el campo extremeño y el mundo rural extremeño, y son las políticas de cohesión que para Extremadura han sido esenciales
para su desarrollo. Esos son los avisos que queremos hacer desde el PSOE. Podríamos entrar en muchas más cifras, pero me gustaría centrarme en un mensaje político, aunque estoy, por supuesto, a disposición de vosotros para cualquier otra cosa que queráis que podamos comentar. Muchas gracias. Muy buenas. Igual yo he entendido mal. Comentas que la partida de la PAC y también sobre la otra partida de la lucha contra los incendios. Desarrollo rural, en general. Desarrollo rural se van a eliminar, pero sin embargo a favor de un cheque general que se le daría al Gobierno para repartir. Pero ese Gobierno también puede repartir de cara a la PAC y de cara al desarrollo rural. No, porque ese Gobierno ya vendrá con un 20% de dinero menos para la PAC. En el presupuesto europeo luego se formarán los sobres nacionales y entraremos en qué va a ponerse. Pero ya en el proyecto de presupuesto europeo hay una reducción del 20% en la PAC y va a afectar a las ayudas directas. El cálculo que se ha hecho sobre lo que podría suponer para España esta pérdida de recursos en la PAC es de 9.600 millones. 9.600 millones. Estábamos en, no recuerdo, 370, 9.600 millones menos ya en el borrador. Ya hay menos para España en la PAC. Vendrá un sobre, pero vendrá con menos dinero. ¿Un sobre específico para la PAC? No, un sobre nacional para muchas políticas y que incluirá también, en principio, la PAC y la cohesión. Perfecto, gracias. Es complejo. Es decir, toda la estructura del presupuesto es compleja, el presupuesto es de 6 años, en fin. Lo llamamos... Lo llamamos sobres. El lenguaje de Bruselas es envelope. Un sobre nacional que permite mucha más margen a los gobiernos para seguir gastando en la PAC, todo lo que se pueda gastar en la PAC, o menos, o en cohesión. Pero ya en el presupuesto ya hay menos para la PAC, ¿vale? Ese cálculo es 9.600 millones menos para la PAC. Por tanto, una cierta voz de alarma. Es una batalla larga, va a ser una batalla de 2 años, pero yo creo que es bueno que la opinión pública, que cada vez está más consciente de la importancia de las cosas que pasan en Bruselas, sea también consciente de que vamos a una batalla en la que Extremadura se puede jugar muchas cosas en el futuro.